Y bueno, Javier Montañés es también director de la escuela, director y docente de la escuela, en este caso de otro curso en el que utiliza la inteligencia artificial. Es un curso que se enfoca en el diseño de futuros. Bueno, de alguna manera utiliza esa inteligencia artificial para trabajar y prototipar esos posibles futuros. Pero yo no os lo voy a explicar, que os lo va a explicar mucho mejor es él y pues nada, deseando mirar por esa ventana hacia ese futuro que nos abre tantas posibilidades por delante. Bienvenido, Javier, deseando escucharte también. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues aquí también empezamos una portadita de Midjourney, ¿no? También en nuestro curso pues veremos algo de inteligencia artificial, trabajaremos con Midjourney, con todos estos modelos y un poco lo que comentaba antes, ¿no? También utilizamos como un modelo de imaginación ampliada, pues para imaginar esos posibles escenarios de futuro, ¿no? Y también pues para que el propio curso también sirva para ponernos en un escenario de futuro bastante plausible, ¿no? Que es dentro de unos años cuando empecemos a trabajar con eso que se suele llamar perfiles Centauro, ¿no? Que trabajemos mano a mano con una inteligencia artificial que más que una herramienta en sí es casi como un compañero de trabajo, ¿no? Y establecemos como un diálogo entre esa inteligencia artificial y nosotros, ¿no? Para crear cosas nuevas. Y bueno, también explorar eso, pues las posibles formas de trabajar, ¿no? Que habrá en un futuro y de ahí surge un poco la idea, ¿no? De combinar esto de lo que es el diseño de futuros también con los modelos de inteligencia artificial. Y bueno, y hoy de lo que vamos a hablar un poco es de un concepto que es la ventana de Overton, que claro, en el curso vemos un montón de cosas y siempre me da pena que nos dejamos, a mí me gusta mucho, ¿no? Este concepto de la ventana de Overton porque nos puede ayudar también a explorar esos escenarios de futuro y muchas veces no nos da tiempo y nos quedamos cortos, ¿no? Y quería profundizar en esta masterclass, queríamos profundizar un poquito más en esta idea, ¿no? Y bueno, aquí me presento un poco, ¿no? Básicamente, yo rápidamente, ¿no? Yo es que vengo de estudiar humanidades, yo he pasado por varias fases del diseño, ahora mismo estoy trabajando en X, ¿no? Que es parte de Sopra Steria, me dedico a la parte más relacionada con UX y diseño estratégico y todo esto. Y bueno, y quería empezar un poquito con la definición de lo que es esto del diseño de futuros, ¿no? Que veo que, bueno, he visto que por aquí entre los invitados hay gente que ya está iniciada en estas cosas, gente incluso que estuvo en pasadas ediciones, también he visto que están por aquí. Pero bueno, para aquellos que no sepan un poco lo que es, ¿no? Porque es un concepto un poco raro, ¿no? Dentro de las disciplinas de diseño igual es una de las más frikis, ¿no? Que ha emergido últimamente. Y así, para dar una definición rápida, porque no tenemos mucho tiempo, en el curso ya hablaremos en más profundidad, cómo se relaciona el diseño con la perspectiva, ¿no? Y con esta capacidad de anticipar escenarios de futuro y todo esto. Digamos que un poco la respuesta corta sería que el diseño de futuro está un poco entre la intersección del diseño y la perspectiva estratégica, ¿no? Entendiendo el diseño en su acepción más amplia, ¿no? Más relacionado con el diseño de los intangibles, la parte de diseño estratégico, la parte de diseño de servicios, no tanto ese diseño tan ejecutivo, ¿no? De diseñar igual pantallas o logotipos, sino dentro de la parte del diseño estratégico, digamos que es como la vertiente del diseño estratégico que trata de diseñar esas estrategias pero más largo plazo y en espacios de muy alta incertidumbre, ¿no? Cuando intentamos diseñar algo, eso es aplicable, por ejemplo, a cosas como el urbanismo, ¿no? Que al final tenemos que diseñar cosas a muy largo plazo que van a permanecer mucho tiempo en el tiempo y tenemos que intentar anticipar cómo sean esos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, por hablar un poco más, como veo que casi todos somos aquí de diseño, y más o menos tendremos claro lo que es el diseño, ¿no? Quería introducir también muy brevemente lo que es la prospectiva, ¿no? La prospectiva es un concepto que surge en 1957, que lo acuña Aston Berger, y bueno, él decía que la ciencia es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y también para poder influir en él. O sea, no solo para intentar anticipar esos futuros, sino también poder influir en el rumbo de nuestras decisiones, poder influir en cómo se crean esos futuros, ¿no? Básicamente esa es un poco su idea, ¿no? Y aquí también quería meter una slide, que también suelo meter en el curso, ¿no? Que es qué no es, ¿no? ¿Qué no es el diseño de futuros? Porque aparentemente puede parecer que lo que intentamos hacer es diseñar el futuro o intentar adivinar el futuro. No, o sea, al final no se trata de adivinar el futuro, sino de entender el potencial, ¿no? Las posibles riesgos y oportunidades que podemos encontrarnos en el futuro y poder así tomar mejores decisiones estratégicas, no tanto dedicarnos al arte de la adivinación ni ningún tipo de cosas, ¿no?
Bueno, como veis, aquí abajo, un breve inciso, que también hablando de inteligencia artificial, como todas estas imágenes están generadas con Midjourney, en la parte de abajo, para los que no sepan, he puesto aquí un poco el prompt, ¿no? Que suelo hacerlo cuando trabajo. Yo es que en mis presentaciones trabajo mucho con Midjourney y estas cosas, y acabo poniendo el prompt abajo, que bueno, después de la charla de antes ya sabéis lo que es un prompt, pues eso. Lo suelo poner abajo para que se vea cómo se han generado, ¿no? Sin más, ese pequeño inciso. Y bueno, que os decía, ¿no? Se trata más de identificar los riesgos y las oportunidades para poder tomar mejores decisiones estratégicas, ¿no? Y digamos que, bueno, nuestra percepción, la percepción popular del tiempo siempre ha sido un poco que el futuro en singular, ¿no? O sea, al final hemos entendido como que el futuro es algo que está por venir, ¿no? Y lo hemos entendido en singular. Eso es lo que ha hecho que a lo largo de la historia pues hayan surgido los profetas, los adivinos, ¿no? O sea, si intentamos predecir el futuro es porque solo existe un futuro, ¿no? Entonces, por eso da pie a que aparezcan estos profetas, estos adivinos que tratan de adivinar el futuro, ¿no? Pero digamos que es lo que os decía, o sea, aquí no tratamos de adivinar el futuro. Digamos que el diseño de futuros es una metodología más divergente que convergente, ¿no? Lo que intentamos es ver qué posibles futuros existen, ¿no? Para tener en cuenta cuanta más riqueza en esos escenarios que seamos capaces de anticipar, pues más seremos capaces pues, de identificar esos riesgos, esas oportunidades, ¿no? Y esto, bueno, pues esto es una representación, ¿no? Con la que se suele utilizar mucho en esto del diseño de futuros, la perspectiva, que es el cono de futuros, ¿no? El cono de futuros es este concepto que nos dice al final que, bueno, pues que existen diferentes futuros, ¿no? Con mayor o menor grado de plausibilidad. Pues están los futuros más probables, que digamos que son los futuros que casi todo el mundo anticipa, ¿no? Esos futuros que son como más oficiales, que son los que todo el mundo cree que van a ser de esa manera, pero seguramente sean más interesantes pues esos futuros plausibles, que serían esos futuros que se podrían dar y que ya tenemos algunas señales de que podrían estar ahí, o los futuros posibles, que bueno, ahí entraría cualquier tipo de posibilidad, ¿no? Por eso es muy importante también ver el futuro con una visión un poco más amplia, con creatividad, ¿no? Teniendo en cuenta, no quedarnos simplemente en esos relatos oficiales del futuro, sino que también seamos capaces de identificar otras posibilidades, ¿no? Y luego digamos que también hay unos futuros que son los preferibles, ¿no? Que son a los que nos gustaría llegar de alguna manera, ¿no? Y que podemos hacer desde el presente para intentar llegar a esos futuros preferibles, ¿no? Esto es un poco lo que intenta explicar esta gráfica, ¿no? El cono de futuros, que es un concepto bueno, que luego en el curso ya veréis que utilizaremos todo el rato, ¿no? Y teniendo en cuenta el diseño, pues digamos que hay una pequeña diferencia entre lo que es el diseño tradicional, ¿no? El diseño centrado en las personas, que al final no deja de ser convergente, ¿no? Al final nos tiene que llevar a cuál es el mejor servicio, cuál es el mejor producto. Digamos que el pensamiento de futuros es más divergente, ¿no? Porque es una pequeña diferencia que tenemos, ¿no? Que al final lo que tratamos de identificar es cuanta mayor riqueza de escenarios mejor. O sea, al final lo que hacemos es divergir más que converger, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues el diseño de futuro sería una disciplina del diseño que también centra en las personas, pero no en las personas presentes, sino en las personas que están por llegar, ¿no? O sea, digamos que partimos, digamos que en las otras disciplinas del diseño, tanto puede ser diseño de producto físico, producto digital, o pues siempre se habla de intentar partir del usuario, ¿no? Partimos de las personas, partimos del usuario para construir productos y servicios, pero digamos que en diseño de futuros lo que tenemos que empezar a identificar son esas señales de cambio, ¿no? Todas esas cosas que vamos viendo que van cambiando para poder llegar a anticipar esos escenarios y finalmente pues llegar a cuáles son esos usuarios que tendremos en el futuro, ¿no? Digamos que el usuario en las disciplinas de diseño tradicional, el usuario debe estar al principio del proceso, y en el diseño de futuros pues seguramente está al final, ¿no? Porque lo que estamos intentando es anticipar esos usuarios futuros que se moverán en nuestros escenarios, ¿no? En los escenarios que seamos capaces de anticipar. Además que es una pequeña diferencia, ¿no? Aunque en ambos casos siempre nos tenemos que basar en el usuario como en cualquier otra disciplina del diseño. Y digamos que, bueno, dentro de un proceso de diseño, ¿no? Podríamos colocar al diseño de futuros al principio de todo, ¿no? O sea, partimos un poco de identificar esos posibles escenarios de futuro para llegar a los usuarios. A partir de ahí podríamos construir lo que es la experiencia de ese usuario, aterrizarlo en productos y servicios, y luego, bueno, pues cómo llegaría ya a esa última parte, ¿no? Una vez que hemos diseñado esos productos, esos servicios, ¿no? Cómo lo comunicaríamos, cómo haríamos una marca, cómo haríamos un poco todo esto. Este sería un proceso de diseño tradicional, y aquí pongo un asterisco,
Porque claro, digamos que el diseño de futuro sobre todo aplica en espacios de alta incertidumbre con una proyección a largo plazo. O sea, en el momento, yo qué sé, si estamos trabajando en el diseño de una campaña publicitaria que va a salir dentro de 3 meses, pues igual no es necesario pasar por esta fase de diseño de futuros, ¿no? Es un poco lo que os decía antes. Pues igual en espacios en proyectos que van a ser de muy larga duración o que van a tener un impacto en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en estudios de arquitectura y en estudios de urbanismo he hablado con arquitectos y todas estas metodologías se suelen aplicar bastante, ¿no? Tener en cuenta cómo van a ser las ciudades del futuro, cómo va a ser el urbanismo en las ciudades, hay que anticiparlo un poco porque son cosas que van a estar ahí durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que igual no es aplicable a todos los casos, pero siempre que tengamos en cuenta el largo plazo y la incertidumbre, pues viene bien, ¿no? Utilizar todas estas metodologías. Y dentro de lo que es el diseño de futuros, podríamos diferenciar aquí una serie de fases, ¿no? Esto es un poco lo que veremos a lo largo del curso. Aquí lo resumo mucho. Esto es lo que veremos, lo que es en el curso de diseño de futuros, que sigue una serie de pasos que es, bueno, se parte de unas señales emergentes, que son esos pequeños cambios, ¿no? Que vamos viendo en el día a día que van surgiendo. Tenemos que prestar muchísima atención pues, a esas pequeñas noticias, esos pequeños cambios del día a día, cuando salimos a la calle, actitudes nuevas que vemos, comportamientos nuevos, cómo se ponen en valor nuevos valores y otros van desapareciendo. Tenemos como que ser como, de alguna manera, como detectives, ¿no? De estar investigando esos pequeños cambios que se están produciendo, que es una skill que con el tiempo vas desarrollando cada vez más y al final no puedes dejar de ver esas señales emergentes, para luego, bueno, pues encontrar patrones. Nos meteremos también en el curso en la parte de analizar tendencias, ver también las incertidumbres, ¿no? Porque puede haber tendencias o señales que sean contradictorias entre sí, que nos pueden llevar a caminos distintos, de ahí surge también esa divergencia. Luego, a partir de esas tendencias y esas señales, pues entraremos en lo que es diseñar propiamente esos diferentes escenarios que se podrían dar. Y luego incluso hay una parte final que es, ahí sí que es donde empezaremos a utilizar toda esta parte más de inteligencia artificial, ¿no? Para tangibilizar esos escenarios, ¿no? Hacerlos, prototiparlos de alguna manera, ¿no? Darle ese grado de realismo y entrar en algunas disciplinas como es el diseño ficción, ¿no? Que nos permite como traer del futuro al presente pues esos artefactos, esas situaciones, ¿no? Esos futuros situacionales del futuro, ¿no? Que se podrían dar y que lo hacen un poco más tangible, ¿no? Que esta parte es una de las más creativas y las más divertidas que hay, ¿no? También esa parte más de diseño ficción. Este era un poco el proceso que veremos a lo largo del curso de diseño de futuros, ¿vale? Y digamos que, bueno, pues en esto del futuro, pues también hay como unas reglas de juego, ¿no? O sea, hay que seguir una serie de reglas, ¿no? Que se les suele llamar las leyes de Dayton, ¿vale? Que son 3 leyes que nos dan unas pistas de cuál es el proceso, ¿no? Que debemos seguir para anticipar esos escenarios y que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la primera de estas leyes dice bueno, que el futuro no se puede predecir porque no existe, ¿no? Esto parece que es una cosa muy, muy evidente y muy tonta, pero si os dais cuenta, normalmente no solemos respetarla, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista incluso de los negocios o dentro de las grandes empresas, siempre como que intentamos adivinar el futuro, ¿no? De alguna manera siempre creemos que podemos adivinar el futuro y hay muchos planes estratégicos que tratan de adivinar el futuro, pero es que el futuro no se puede predecir, básicamente porque es que no existe todavía ese futuro, ¿no? Y ya es donde entraba un poco esta idea que os decía antes del cono, ¿no? Pero claro, si no se puede predecir, si no podemos hacer nada con él, ¿para qué nos metemos en esto del diseño de futuros también? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Pues aquí es donde entra uno de los epígrafes, ¿no? que dice Dayton, a esta ley, que esos futuros alternativos pueden y deben ser pronosticados, ¿no? De alguna manera. Que eso es lo que haremos con nuestro cono y todo esto, ¿no? Y luego hay una segunda ley que a mí me parece más interesante y es en la que realmente nos vamos a centrar en esta charla, ¿vale? Que es que cualquier idea útil sobre el futuro debe parecer ridícula, ¿no? A mí esta siempre es la que me ha parecido más interesante de las 3 leyes de Dayton. Y esta hace referencia a una idea que es que al final, de alguna manera, no somos conscientes de lo que nos influye el contexto, ¿no? En el mundo en el que vivimos, no somos conscientes de la influencia que ejerce sobre nosotros, ¿vale? Entonces, digamos que si queremos pronosticar esos futuros alternativos, debemos tener en cuenta de que estamos muy sesgados por el presente, ¿no? Por las innovaciones que surgen en el presente. Seguramente, si nos pusiésemos a intentar anticipar escenarios de futuro hace un par de años,
todo versaría en torno al metaverso y todo ese tipo de cosas, porque se estaba generando mucho ruido alrededor de todo eso y parecía que el futuro iba a ir en esa dirección. Ya veis dónde se queda el metaverso. O sea, ahora mismo es una cosa de la que ya nadie habla y suena incluso casposo, ¿no? Ahora, si empezamos a hablar de escenarios de futuro, casi todo el mundo anticipará escenarios de futuro relacionados con la inteligencia artificial porque es el gran hype del momento, ¿no? Pero ya vemos que son cosas como muy pasajeras, pero que nos contaminan muchísimo, ¿no? Y por eso he puesto esta ilustración, ¿no? Que en los años 50 lo que pasaba es que todos los escenarios que se proyectaban sobre el futuro tenían que ver con eso, ¿no? Con energía atómica, con coches voladores, porque era el gran hype del momento, ¿no? Vivíamos en los años 40, los años 50, veíamos ese hype del automóvil, ese hype de la energía nuclear, y si le hubiésemos pedido a cualquiera que intentase anticipar esos escenarios de futuro, pues nos hubiese hablado de esto, ¿no? De que en el año 2010, 2020, pues todo el mundo tendría su coche volador, incluso surgían coches con energía, prototipos de coches con energía atómica, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, si realmente queremos intentar anticipar futuros realistas, ¿no? Debemos salirnos un poco de esa caja, ¿no? Y tener en cuenta de que pueden existir otro tipo de posibilidades, ¿no? Además, también es interesante porque normalmente los cambios que se producen respecto a la tecnología suelen ser más fáciles de anticipar, pero luego hay otros cambios que son más sociales o de otro tipo que son bastante más difíciles de anticipar, ¿no? A mí me viene a la cabeza, es una cosa que también solemos ver en el curso, ¿no? Esos típicos anuncios de los años 50, ¿no? De esas cocinas del futuro que siempre aparecen mujeres en la cocina, ¿no? O sea, parece que sí, eran capaces de anticipar de alguna manera esos artefactos, ¿no? Que íbamos a tener en el futuro, todo automatizado, esas cocinas robóticas, pero siempre la mujer iba a estar en la cocina, ¿no? Porque el hombre es el que se dedica a trabajar, la mujer iba a ser una ama de casa, y eso es algo que, esos cambios sociales son más difíciles de anticipar realmente que los cambios tecnológicos, ¿no? Y luego también es importante por esto, ¿no? O sea, al final, si no somos capaces de anticipar esos escenarios de futuro ridículos, realmente en el futuro esos escenarios que anticipemos serán ridículos, ¿no? Para esos habitantes del futuro. Esto es lo que pasa, esto es una colección de cartas, ¿no? Que hablaba del año 2000, que fueron publicadas en unas postales, fueron publicadas en Francia entre 1899 y 1910, que intentaban anticipar el futuro, pero ya veis, ¿no? Por ejemplo, esta última, no eran capaces vivíamos en ese boom, ¿no? De los primeros aviones, de este tipo de cosas. Y claro, cuando se imaginaban cómo sería el cartero del futuro, pues imaginaban que iría en un avión y nos llevaría las cartas, ¿no? Nos las llevaría al balcón y no eran capaces de anticipar que seguramente lo que iba a pasar es que se iba a ir, o sea, la desmaterialización que hemos vivido desde los años 90 hasta ahora, y cómo realmente lo que ha pasado es que, bueno, pues las cartas se han transformado en correos electrónicos, era algo que ellos no podían anticipar porque estaban muy contaminados por su presente, ¿no? Entonces, pues tenemos que evitar un poco esto porque si no, cuando intentemos anticipar esos escenarios de futuro, lo que pasará es esto, ¿no? Que desde el futuro nos mirarán y dirán, no sé, siempre tenemos un poco esta sensación de que era algo naif, ¿no? Era algo, cuando ellos igual se lo estaban tomando muy en serio, ¿no? Pero se veía de una manera un poco naif, un poco inocente, un poco, no se veía se veía realmente pues un poco ridícula, ¿no? O sea, si no somos capaces de anticipar esos escenarios ridículos, pues nos verán de forma ridícula en el futuro. Y luego está la tercera ley de Deitor, ¿vale? Que esta, bueno, aplica más a los cambios tecnológicos y lo que dice es que realmente damos forma a nuestras herramientas, pero estas luego nos acaban dando forma a nosotros, ¿no? Aquí siempre pongo un ejemplo, no me quiero ir a cosas hipertecnológicas, sino que me pongo el ejemplo de la escritura, ¿no? O sea, la aparición de la escritura fue también eso, pues un cambio realmente tecnológico, pero que dio pie a que se creasen instituciones como eran eso, pues las grandes religiones, se pudiesen redactar las leyes. O sea, si no hubiese sido por la escritura, no se hubiesen dado los grandes imperios que vimos, eso, pues Egipto, Mesopotamia, fueron posibles gracias a la escritura, porque gracias a la escritura pues podíamos redactar las leyes, podían quedar fijadas en un sitio y de alguna manera esto es lo que sucede, ¿no? Que las nuevas tecnologías, nosotros de alguna manera damos forma a nuestras herramientas, surgen nuevas tecnologías, pero esas herramientas acaban dando forma a nosotros también, ¿no? Que es algo que ahora mismo también se podría dar incluso con la inteligencia artificial. O yo mismo, yo he trabajado, yo cuando era pequeño no era capaz de imaginar que yo trabajaría en Internet. O sea, yo me he dedicado mucho tiempo pues, a hacer aplicaciones, a hacer sitios web, a hacer todo este tipo de cosas,
Pero claro, cuando yo era pequeño, pues no sé hablar de Internet y yo no era capaz de anticipar tampoco el hecho de que yo trabajaría en esto, porque era una tecnología que no existía y que al final dio lugar a nuevas profesiones también, ¿no? Entonces es un poco como la tercera ley. Pero bueno, aquí realmente nos íbamos a centrar, lo que os comentaba antes, ¿no? Nos íbamos a centrar en esta segunda ley de Editor, ¿no? Que cualquier idea útil sobre el futuro debe parecer ridícula. Y relacionado con esta ley existe este concepto que, bueno, es un poco de lo que va esta charla, ¿no? Después de esta breve introducción, es de lo que va esta charla, que es la ventana de Overton, ¿no? La ventana de Overton, bueno, fue un modelo que fue propuesto por Joseph P. Overton, ¿no? Que fue el vicepresidente, era un politólogo que era vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. Y él lo que decía es que al final, bueno, pues en toda sociedad existe una serie de creencias, una serie de valores, una serie de narrativas que socialmente están aceptadas, ¿no? Y el ámbito de lo político, al final, lo que al final los votantes votan, lo que al final lo que es la sociedad quiere, es una franja muy estrecha, ¿no? Dentro de esta ventana. O sea, hay una serie de ideas, una serie de valores, una serie de creencias que están fuera de la ventana, ¿no? Que estarían dentro de lo que es lo radical o lo que es lo impensable, ¿no? Pero que realmente lo que la sociedad acepta es una franja muy estrecha y eso es lo que al final la gente vota. Es una ventana que, por otro lado, se va moviendo, ¿no? Los valores que tenemos ahora o las creencias que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hace 100 años o que teníamos hace 200 años o hace 500 años. Esa ventana se va moviendo y dentro de la ventana van entrando una serie de cosas y van saliendo otras, ¿no? Eso básicamente es un concepto bastante sencillo de entender, pero muy interesante, ¿no? Y por poner un ejemplo, he puesto aquí pues la guerra de secesión americana, ¿no? O sea, en la guerra de secesión americana la esclavitud en Estados Unidos aún estaba dentro de lo que se podía considerar aceptable. O sea, en Estados Unidos y la esclavitud, bueno, en el mundo entero era algo que era aceptable. O sea, existía la esclavitud y digamos que de alguna manera los estados unionistas se volvió como una idea que era completamente inaceptable, mientras que los estados secesionistas consideraban que aún formaba parte de la aceptable, ellos se consideran como conservadores, ¿no? Porque querían conservar esa esclavitud, pero esto dentro de los estados unionistas ya era algo completamente inaceptable, ¿no? Y esto llevó al final a ese conflicto, que era un conflicto más que nada económico, porque digamos que los estados unionistas eran industriales, los estados secesionistas aún vivían del algodón y todo este tipo de cosas, pero que algo que ahora mismo nos parece absolutamente inaceptable para cualquiera de nosotros, en aquel momento estaba en tela de juicio. O sea, formaba parte de esa ventana de Overton que, gracias a Dios, pues se ha movido y se ha quedado dentro del ámbito de lo impensable, ¿no? Digamos. Como esto se pueden dar muchos casos. O sea, al final solo hay que pensar en la España de los años 50, ¿no? Como, por ejemplo, cosas que ahora mismo están dentro, ahora mismo lo que sería completamente inaceptable seguramente sería discriminar a los transexuales, o lo que entra dentro de inaceptable ya es, bueno, pues rechazar cosas como la homosexualidad o este tipo de cosas, o que las mujeres vayan a trabajar y son cosas que ahora entrarían dentro de inaceptable, pero hace no tanto tiempo eso formaba parte de lo que era aceptable por la mayor parte de la sociedad, ¿no? Si pensamos en esa España de los años 40, años 50, sería que es algo así. Entonces digamos que esa ventana se ha ido moviendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y también hay que tener en cuenta que de alguna manera cada uno de nosotros mira desde un lado de esa ventana, ¿no? O sea, nosotros al final pues podemos posicionarnos en diferentes sitios de esta ventana, ¿no? Hay personas que de alguna manera son más conservadoras, hay personas que se consideran más progresistas, luego hay personas que por lo que sea se encuentran fuera de la ventana, ¿no? O sea, igual se encuentran, los podríamos llamar nostálgicos de alguna manera, ¿no? Porque añoran ese pasado, siguen defendiendo ideas que forman parte ahora mismo ya de lo impensable o de lo radical, o personas que realmente se anticipan de alguna manera a estas ideas que ahora mismo forman parte de ese statu quo de la sociedad, pero que se encuentran fuera de la ventana y podríamos considerarlos de alguna manera como visionarios, ¿no? Esto tampoco tiene connotaciones políticas, no significa que ser progresista o conservador tenga que ser de izquierdas o de derechas, sino que simplemente, oye, son personas que defienden más el cambio, no los cambios que están por llegar, y personas que lo que pretenden es que la ventana realmente no se mueva, ¿no? Digamos como que cada uno de estos perfiles intenta tirar
de esa ventana para que se mueva para un lado o para otro, ¿no? Hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, tenemos un poco como esos 4 perfiles, ¿no? Que he puesto aquí unos ejemplos. 4 ejemplos que pueden ser paradigmáticos, ¿no? de estos perfiles. Y bueno, como nostálgico se me ha ocurrido Putin, ¿no? Que tenía esta frase, ¿no? Que recuperaremos la Rusia histórica. En ese sentido, lo podríamos considerar un nostálgico, porque lo que busca es algo que ahora mismo está fuera de la ventana de Overton para la mayor parte de lo que es la comunidad internacional, ¿no? O sea, digamos que él lo que busca es volver otra vez a esa Rusia histórica, que incluso incluiría Finlandia, incluiría otros países que ahora mismo están fuera de lo que es aceptable, y eso ha llevado a esta guerra en la que estamos ahora. Pues esto lo podríamos considerar un nostálgico, ¿no? De alguna manera. Luego, como conservadores, hombre, pues hay pocos casos tan paradigmáticos como Margaret Thatcher, ¿no? Que tenía esta famosa frase de no hay alternativa, ¿no? Refiriéndose al modelo liberal capitalista. Ella decía que básicamente se hizo muy famosa por esta frase, ¿no? Decía que es que no había una alternativa a ese modelo realmente en el mundo y era conservadora dentro de lo que proponía, era aceptable o sensato, porque realmente estaba, la mayoría eran ideas que estaban dentro de lo que se podría considerar la ventana de Overton, pero era un perfil claramente pues, conservador, ¿no? Luego, como progresistas, pues quería meter aquí a Hipatia de Alejandría, ¿no? Que se considera como la primera mujer científica de la historia por varios motivos, ¿no? Por el hecho de que era científica bueno, y siempre luchó contra la superstición y todo este tipo de cosas, y por el hecho de que también era mujer, ¿no? Era una mujer muy progresista para su época. Y digamos que sus ideas tampoco es que estuvieran fuera de la ventana de Overton, porque sus ideas eran aceptables, eran populares, eran sensatas. De hecho, murió a manos de cristianos radicales al final, pero digamos que sus ideas estaban dentro de lo que es esa ventana de Overton, ¿no? Y ya fuera de esta ventana de Overton, pues podemos tener a personajes que serían visionarios, ¿no? Como Galileo, que en un paradigma en el que se consideraba que la Tierra estaba en el centro del universo, pues le ocurrió proponer esa idea de que la Tierra al final giraba alrededor del Sol, y eso, bueno, pues casi le cuesta la hoguera, tuvo que morir al final confinado en su casa, y es famosa, ¿no? Su frase, sin embargo se mueve, ¿no? Que al final se tuvo que retractar, pero de aquella manera. Entonces, digamos como que estos serían como 4 perfiles paradigmáticos que podríamos encontrar dentro de nuestra ventana de Overton, ¿no? Y esta es una idea de, bueno, el actual presidente del Centro Máquina de Política Pública, que es Joseph Lehmann, que lo que dice, claro, digamos como que esto de la ventana de Overton no goza de mucha popularidad porque siempre se ha entendido, muchas veces se ha entendido como una especie de herramienta de manipulación de la opinión pública, ¿no? Como que muchas veces lo que buscan los políticos o los líderes es mover la ventana en una dirección o en otra, pero realmente no es algo que pasa, es lo que comenta él. O sea, básicamente lo que suele pasar es que los políticos o los líderes de opinión tratan de ponerse en un sitio de la ventana porque saben que ponerse de alguna manera en el centro de la ventana porque va a ser donde más apoyos van a encontrar, ¿no? Porque ahí es donde se concentra la mayor parte de la opinión pública y donde más apoyos al final van a recibir, ¿no? Y es lo que dice él, o sea, al final solo aquellos que lo intentan son verdaderos líderes que puedan mover la ventana por ellos mismos o políticos que se arriesgan a perder simpatizantes. O sea, si de repente, bueno, pues imaginamos un partido político que lo que busca es pues, o defender una serie de ideas que están fuera de lo que es aceptable, pues seguramente lo que pasará es que pierdan bastantes votantes, si no son capaces de mover la ventana en esa dirección, pero eso, claro, es una labor titánica, ¿no? Entonces podríamos decir eso, pues que dentro de lo que es nuestra ventana de Overton, digamos que aquellas ideas que se encuentran dentro de la ventana, pues tienen mayor influencia que las que se encuentran fuera de esa ventana, ¿no? Digamos que siempre lo que se encuentra fuera de la ventana, pues va a ser una minoría. Esas ideas pues siempre van a estar en detrimento de las que se encuentran en la parte central, ¿no? Y esto explica cosas como esta, ¿no? Que al final muchos movimientos históricos que empezaron siendo bastante radicales, como los primeros cristianos, ¿no? Que al final era un movimiento bastante radical que desafiaba esa ventana de Overton, que tenían que vivir en esas catacumbas y todo esto, pues con el paso del tiempo, a medida que van entrando en esa ventana de Overton y ganan influencia, se van convirtiendo en conservadores, ¿no? Eso podríamos también pues llevarlo a la política, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Esas revoluciones del siglo XVIII que eran burguesas y liberales,
al final en movimientos de alguna manera revolucionarios que acaban convirtiéndose en conservadores a lo largo del siglo XIX, siglo XX, y ahora mismo lo que buscan un poco esos movimientos liberales y burgueses, lo que buscan es que se mantenga el statu quo tal como está, ¿no? Y digamos que hoy en día lo que está sucediendo con la ventana es que se está moviendo mucho más rápidamente que en otras épocas de la historia, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento en el que la ventana se mueve muy rápido. Y eso se debe a múltiples causas, ¿no? A los avances tecnológicos, a que esos avances tecnológicos hacen que vivamos una sociedad que está hiperconectada, entonces las ideas fluyen de una manera mucho más rápida. O sea, ideas que surgen como nuevas, igual en Estados Unidos, pues a los pocos meses pueden llegar a España y puede que haya mucha gente que al final se ponga alrededor o a defender ese tipo de ideas, ¿no? Eso lo que hace es que las ideas cambien rápidamente y que la ventana se mueva mucho más rápidamente que en otros momentos de la historia, ¿no? También estamos viviendo una crisis de los valores y de las instituciones tradicionales, ¿no? Vivimos una época en la que instituciones que llevan ahí incluso miles de años, como la institución de la familia, o pues se ponen en entredicho de alguna manera, ¿no? Y entonces, como que de alguna manera nos posicionamos en diferentes sitios y de manera muy rápida además, el relativismo, ¿no? La posmodernidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final tenemos ideas como muy relativas y eso hace que la ventana pues se mueva rápido, ¿no? Y esto es un ejemplo. O sea, esto es un ejemplo que, no sé si acordáis este gag tan desafortunado, ¿no? De Martes y 13, de mi marido me pega, ¿no? O sea, que ahora resultaría completamente inaceptable. O sea, algo como esto sucedió en los años 90. O sea, digamos que el tema de los malos tratos en aquel momento era considerado eso como un asunto doméstico que no se consideraba tampoco de mayor gravedad. O sea, era algo que la sociedad se enfrentaba a ello como lo que explica aquí, ¿no? Con un poco de resignación, de alguna manera, ¿no? No se consideraba como un problema social en sí, sino que era algo de lo que incluso se podía hacer chistes, ¿no? Y algo así ahora nos escandalizaría, que se hiciera chistes de algo así, nos escandalizaría, nos resultaría algo completamente inaceptable, ¿no? Esto es para que nos hagamos una idea de lo rápido que se mueve la ventana. O sea, como cosas que dentro de la ventana, en hora punta, que pudiese salir un programa que hiciera chistes sobre este tema, ahora mismo sería completamente inaceptable, ¿no? Estaría completamente fuera. Pues esto es una idea, esto simplemente es como para eso, pues para ilustrar lo rápido que se está moviendo y respecto a esta temática, 1000 temáticas más, ¿no? Y esto también tiene que ver, bueno, no sé si está por aquí Alejandro Zarzalejo, que es aquí, que es compañero mío de trabajo, que hablando de esto surgió una conversación sobre la modernidad líquida y Zygmunt Bauman, que también habla de esto y habla de la modernidad líquida, ¿no? Que dice que al final, lo que decía Bauman también es que cada vez entran ideas nuevas y cada vez se mueven más rápidas y eso hace que digamos como que en vez de concentrarnos en torno a unas ideas sólidas, nuestras ideas se van volviendo cada vez más líquidas, ¿no? Al final nuestros valores van cambiando, nuestras creencias van cambiando y de manera mucho más... No nos centramos alrededor de unas narrativas ya sólidas, sino que existe un mayor relativismo, existe una mayor, digamos, fragmentación de las ideas, ¿no? Y esto es un poco esta idea, ¿no? Lo que os comentaba antes. Al final, la mayoría, tradicionalmente, pues la mayoría de las personas se han movido en el centro de lo que es esta ventana. La mayoría de las creencias estaban en torno a una serie de narrativas o de relatos que eran más o menos sólidos y la minoría se movía pues fuera de lo que es la ventana, ¿no? Digamos que la mayoría de las personas se movían en el centro, o sea, podían ser más conservadores, más progresistas, pero eso mismo lo hemos visto en los partidos políticos, ¿no? Que se han ido radicalizando también en sus relatos, ¿no? Vemos como pensamos en la España de la transición, donde al final todos los partidos, tanto de derechas como de izquierdas, eran más o menos de centro, ¿no? Existía un partido, ¿no? Que era el Centro Democrático y Social, ¿no? Era como que girábamos en torno al centro, pero que con el tiempo hemos ido viviendo un proceso de polarización, ¿no? No en cuanto a lo político, sino en cuanto a las ideas en general. O sea, las ideas se han ido polarizando, ¿no? Por esta misma sociedad líquida, ¿no? En el que van entrando cada vez más ideas y cada vez más personas empiezan a separarse, ¿no? De ese relato común de sociedad y se van identificando digamos, en posiciones más extremas seguramente de la ventana, ¿no? Eso es un poco el que hemos vivido de...
de polarización. No sé si he oído un ruido por ahí. Se ha metido un bebé, sí, en un momento. Se ha metido muy bien. Bueno, digamos que se ha producido un proceso de mayor polarización, ¿no? Y lo que decíamos antes, o sea, de alguna manera también los partidos políticos no es que intenten, la mayoría de las veces no es que intenten mover la ventana, sino que al final buscan sus votantes en el sitio donde se encuentra la mayoría de esos votantes, ¿no? Y si la mayoría de los votantes se sitúan en los extremos, sus posiciones también, o sus narrativas también se van a posicionar en los extremos. Entonces, claro, se produce de alguna manera una especie de bucle de retroalimentación en la que sus posiciones se van volviendo más radicales, pero también sus votantes se van volviendo de alguna manera más radicales, ¿no? Y es como estamos viendo ahora mismo un proceso en el que las ideas se vuelven más extremas, ¿no? De alguna manera. Esto podría ser una explicación a esa polarización. Y por otro lado, pues bueno, también podríamos estar viviendo un fenómeno de apertura, que lo que antes se consideraba inaceptable, empieza a formar parte de esa ventana, ¿no? Igual nuestra ventana, debido a esa velocidad y que se mueve tan rápido, lo que puede que esté pasando es que ideas que antes se consideraban inaceptables, pues empiezan a considerarse aceptables ahora mismo, ¿no? Incluso nos puede pasar a nosotros mismos, que al cambiar tan rápido la ventana, nosotros podemos considerar que seguimos siendo progresistas, pero si no nos adaptamos rápidamente, nuestras ideas pueden volverse conservadoras en muy poco tiempo, ¿no? Entonces podríamos pensar que seguimos siendo personas muy progresistas, pero en el fondo somos bastante conservadores. Digamos como que de alguna manera esa velocidad y el hecho de que dentro de la ventana entre narrativas tan rápidas en tan poco tiempo hace que se produzcan estos dos fenómenos de, digamos, de polarización y de apertura, ¿no? Y bueno, me he ido aquí a hablar mucho del tema de la ventana. Digamos qué relación, ¿no?, puede tener con esta segunda ley de D'Ator, ¿no?, de que cualquier idea útil sobre el futuro debe parecer ridícula. Bueno, yo lo que os quería contar también aquí es esto un poco, ¿no?, que cuando intentamos anticipar esos escenarios de futuro, creo que precisamente por eso, ¿no?, por esas ideas que van entrando y esas ideas que van saliendo, si queremos anticipar esos escenarios de futuro ridículos, donde debemos prestar atención es aquí, ¿no?, en estas dos zonas. Digamos que en esta zona donde estas ideas que ahora mismo igual son radicales, seguramente estas ideas que son impensables, bueno, pues igual no llegan a entrar nunca dentro de la ventana, ¿no? Pero hay ciertas ideas que ahora mismo podemos considerar radicales, pero que dentro de unos años podrían estar completamente dentro de la ventana, ¿no? Podrían formar parte de ese statu quo, esas ideas que ahora mismo nos parecen ridículas por su radicalidad, digamos, pero que tenemos que tener en cuenta que a medida que esta ventana se mueve y se mueve muy rápido, podrían estar dentro de lo que es la ventana, ¿no? Y de la misma manera, muchas ideas que ahora mismo pues podríamos considerar eso, pues sensatas o populares, ¿no?, en muy poco tiempo se van a ir moviendo y van a ir saliendo fuera, ¿no? El ejemplo ese que os ponía, de ese gag de Martes y 13, ¿no? Que hay muchas cosas del presente que damos por hechas y que son muy aceptables, pero que en muy poco tiempo podrían llegar a estar fuera, ¿no? Y eso hace que, bueno, tener esta visión hace que aquí lo que también en esta clase os quería transmitir un poco esto, ¿no? Que no demos por hecho que todas nuestras creencias, todos nuestros valores se van a mantener en el tiempo. Muchas de ellas sí, evidentemente, pero habrá otras que cambien y si queremos tratar de anticipar esos escenarios con una mayor resolución o que sean realmente más interesantes, pues tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta esta ventana. Y bueno, y quería terminar un poco con una reflexión final, ¿no? Que normalmente tendemos mucho a juzgar el pasado, ¿no? Las cosas que se hicieron en el pasado, desde nuestra ventana del presente, siempre resulta como muy fácil, ¿no? Resulta muy fácil desde nuestra ventana, desde dentro de nuestra ventana, mirando a través de nuestra ventana, desde nuestras creencias, desde nuestros valores, solemos juzgar mucho el pasado, ¿no? Pero que teniendo en cuenta que esta ventana cambia, creo que también es importante reflexionar que no debemos pensar tanto en lo que hicieron nuestros antepasados, sino en nosotros también ser unos buenos ancestros, ¿no? Sino pensar más en esas cosas que estamos haciendo en el presente y que de alguna manera saldrán de esta ventana y por las que seremos juzgados en un futuro, ¿no? Para que seamos un poco responsables con lo que hacemos en el día de hoy. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. No sé si he ido muy rápido, porque yo tiendo a hablar muy rápido,
Pero bueno, también quería dejar aquí estos 15 minutillos o 20 minutillos para que comentemos algunas cosas. Muy rápido, ¿no? Muy bien hablado. Gracias, Sí, es que Javier. ya sabéis que yo, como tengo miedo de al final hablar de demasiadas cosas, puedo ir bastante rápido. Pero bueno, quería dejar unos minutillos así para el final. Sí, mira, bueno, por aquí Pero, están aplaudiendo, dando gracias. De momento no han puesto ninguna pregunta. Estábamos sí, absortos también escuchándote, sí. eh, y reflexionando un poco, ¿no? Sobre lo que estabas comentando. Sí, muy interesante, dice Elies. Sí, gracias, Javi. ¿Alguien que le apetezca abrir el micrófono y compartir alguna reflexión o algo que se le haya pasado por la cabeza según estaba hablando Javier? ¿Nadie? Bueno. Igual es que he ido muy rápido yo, ¿eh? No, es que, no. claro, tiene mucha enjundia esto. A ver, cuando nos pasaste el tema de, de la charla, yo me quedé un poco, ventana de Overton, ¿esto qué es? Y me puse a leer y me quedé loca, o sea, tal cual te lo digo, ¿no? Porque buscaba, y es curioso que, sobre todo cuando buscas información sobre esta ventana, te aparece información desde el punto de vista político. Claro, Sí, desde el punto de vista político, de alguna manera es desde donde surge, ¿no? La propia Overton, ¿no? Surge de alguna manera de la politología y de cómo estos cambios se utilizan en ese. No es un marketing político, sino en cómo mover a las masas. Al final también hay un poco aquí de sociología de la cultura de masas, ¿no? Cómo al moverla te puede llevar de un lugar a otro. Lo has contado muy bien, y hablando de esa controversia entre progresistas y conservadores y realmente dónde estamos. Podemos creer que estamos en un sitio, pero a lo mejor no estamos ahí. Como todo cambia tan rápido y claro. más a día de hoy, ¿no? Por todo este nuevo horizonte, esta quizá nueva cosmovisión que tenemos, ¿no? Estamos en un momento de fractura en la historia. Hay una gran revolución también debido a las tecnologías. Eso hace que todo se mueva mucho más rápido. Sí, yo no lo quería aplicar solo desde el punto de quería también dar una visión un poco más amplia de esta ventana, ¿no? Porque se centra mucho en lo político, pero bueno, yo al final quería hablar un poco de lo que son esas narrativas, ¿no? Esas creencias y esos valores que al final hacen que se muevan todas las cosas, ¿no? En nuestro mundo, o sea, un poco son las bases, ¿no? Esas narrativas al final son lo que producen los cambios, el motor que está detrás de los cambios, ¿no? Quería dar una visión un poco más amplia de la ventana que no sea solo política. Y luego, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que es que también esta herramienta suele gozar de mala fama porque se suele entender como una herramienta de manipulación de la opinión pública, ¿no? Como que, pero luego no resulta tan fácil moverla, ¿no? Es un poco lo que decía también Lehmann, ¿no? Que decía que lo que buscan más los políticos es adaptarse a lo que hay dentro de la ventana, a esas creencias que hay para ganar al final votantes, que intentar mover la ventana. No es tan fácil mover la ventana, ¿no? Porque cambiar las ideas de la gente, los valores en los que se sustenta una sociedad no es tan fácil de mover, ¿no? A no ser que se haga a través de la violencia o a través de métodos bastante radicales por sí mismos, ¿no? No es fácil. No es fácil cambiar una opinión pública, no es tan sencillo. Pero sí que es verdad que se mueve mucho más rápido. Estamos viendo como muchas ideas pues surgen como la pólvora. No sé, también estoy pensando, por ejemplo, en la primavera árabe, ¿no? Por ejemplo, como muchas, o lo que pasó en Irán, ¿no? Eso es un cambio a la ventana muy importante. Lo que pasó en Irán, toda la revolución esta del velo que hubo, ¿no? Que hay una generación de mujeres que ahora mismo están conectadas a Internet y están viendo los cambios que se producen en el mundo y que de repente deciden iniciar una revolución así. Pues asistimos como a muchos cambios que son bastante revolucionarios, ¿no? Que ideas como que surgen como la pólvora y que se mueven de manera muy rápida, ¿no? Digamos que en el pasado seguramente lo que solía pasar es que países que al final vivían en una ventana de Overton, una serie de creencias, una serie de valores, como que se enfrentaban a otros países, ¿no? Pero que ahora los cambios no son tanto entre culturas distintas, sino dentro de las propias sociedades de los países, ¿no? Que hay muchas personas que seguramente, debido a esta sociedad de la hiperinformación y todo este tipo de cosas, digamos que yo puedo tener más en común con, no sé, con un tipo que vive en Singapur
que igual con mi vecino del quinto, ¿no? Y eso hace que se produzcan ciertos conflictos sociales, ¿no? De personas que están en sitios muy distintos de la ventana, que es una cosa que estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos, todos estos conflictos sociales que surgen cada 2 por 3, pues tienen que ver mucho con este tipo de cosas, ¿no? Veo que Ujú. están levantando algunas Sí, algunas. hay dos manos levantadas y una pregunta. Levantó Sí. primero la mano Toño Comesaña. Toño, dale. Sí, buenas. O sea, es que yo no sé si esto pertenecería más al curso per se, pero quiero decir, ahora que has comentado la modernidad líquida en la que nos encontramos y tal, todo lo que viene siendo la irrupción de la inteligencia artificial, al final lo que va es ampliar a mucho más, ¿no? La ventana de Overton, porque antes lo que faltaba o era más difícil de llegar a las personas, ¿no? De a pie, para cambiar el pensamiento, era lo que tú has dicho, la información. Que era, no es que tengamos sobreinformación, sino que tenemos inteligencia artificial que entiendo que puede replicar y dar por hecho una información que en realidad es falsa. Con lo cual, o sea, mi pregunta, si es que se puede aterrizar de alguna manera, es, ahora mismo el juego de escenarios futuros se multiplica por X, ¿no? Dado a factores como esto. O sea, ¿cómo controlas? Porque antes sí era más intuible retrocederte en el tiempo, entiendo, y echar una mirada prospectiva a 20, 30, 50 años, pero ahora que es todo tan líquido, tan moldeable por la inteligencia artificial, por ejemplo, tal, en cuanto a información y sesgos, se me antoja una tarea bastante titánica. ¿Puede ser? ¿O sigues los mismos cauces que hasta ahora? Bueno, al final la inteligencia artificial es otra tecnología más y lo que puede pasar es, bueno, evidentemente la aparición de Internet hizo que estas narrativas pues al final fluyeran de manera mucho más rápida, ¿no? Todas estas ideas fluyeran de manera mucho más rápida. Y es verdad que la inteligencia artificial lo que puede hacer es que, bueno, el uso de los deepfakes, por ejemplo, ¿no? O sea, como desde países como Rusia hay agencias, digamos, que se dedican a intentar introducir noticias falsas para cambiar la opinión pública y los bots que se generan en las redes sociales para intentar mover esa ventana en una dirección u otra. Ahora mismo ya hay una lucha titánica por mover la ventana, ¿no? Y el uso de las tecnologías, evidentemente, acelerado por la capacidad de generar esas noticias falsas desde esos bots y desde esa inteligencia artificial, pues va a hacer que se crea una mayor distorsión de lo que es la realidad y lo que no es, ¿no? Intentar amplificar de alguna manera esa polarización y intentar recolocar a las personas en posiciones distintas dentro de la ventana, ¿no? Sí, evidentemente va a actuar como un acelerador. Es que sí, yo creo que la tecnología en general es como cómo funciona, ¿no? Al final funciona como un amplificador tanto de lo bueno como de lo malo. Pero es un amplificador, claro. Ahí es importante la ética también, y iba a decir la moral, ¿no? Pero la ética, dónde pones el corte y hasta dónde queremos llegar con ella. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Toño, que me sales en la pantalla. No, es que es un tema que daría larga la conversación, el ponerse allá en detalle. Era para ver si se había esbozado de alguna manera alguna metodología como para poner esas puertas al campo que ahora mismo da la inteligencia artificial. Porque ya te digo, es que es muy fácil ahora que te trufen información falsa. Es eso. Y antes, pues, tener la palabra de una persona, de un referente, es que ahora va acompañado de imagen o de audio o tal, lo que habéis dicho. Entonces es como más susceptible de convertir a gente. Y ya está. Javier, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Ah, Así sí, nos sí, vemos sí. las caras. Sí, sí, perfecto, sí. Vale, muchas gracias, Toño, por tu A pregunta vosotros. y por compartir. Fran también está con la mano levantada y luego tenemos una pregunta por el chat de Candela, ¿vale? Fran, adelante. Muchas gracias. Creo que se me oye bien. Se te oye Ujú. perfectamente. Vale, pues nada, hola Javi, nada, muy buena charla, siempre, enhorabuena. Y nada, yo era un poquito a colación justo lo que comentaba Toño, que yo también te he escuchado comentar en alguna vez que tú comentas que es una tarea titánica el hecho de mover o de desplazar esa ventana de Overton. No es una pregunta, es más un pensamiento, o si tú estás de acuerdo, pero en realidad a lo mejor no es tan titánica porque vemos entidades o personas que sí que están todo el rato haciendo un poco ese push para moverla. Yo qué sé, pues Elon Musk o algún melómano de estos locos futuristas, ¿no? Que se encargan un poco de presionar con sus productos o con su pasta este pensamiento general, pues para intentar colocar sus productos a medio o largo plazo, ¿no? No sé si esto es un pensamiento así muy que no he entendido nada o que puede ir en relación con esto. Sí, evidentemente, claro, hay muchas personas que intentan mover la ventana en una dirección u otra, pero claro, es que precisamente porque hay tantas personas que intentan mover la ventana en diferentes direcciones,
no es que tengamos una dirección sola, sino que pasa que bien, podemos tener a alguien como Elon Musk que intenta mover la ventana en una dirección, pero ante una acción también nos encontramos una reacción, ¿no? Y nos encontramos por el lado contrario también personas que intentan moverla en la otra dirección. Entonces, tampoco creo que sea tan fácil mover la ventana, ¿no? O sea, hay tantos actores implicados en moverla, ¿no? Incluso desde las corporaciones y los estados, ¿no? Vivimos en un mundo en el que las grandes empresas compiten ahora mismo con los estados, ¿no? Que eso es algo que en el pasado no pasaba. Y cada uno tiene diferentes intereses e intenta mover la ventana para un lado. Eso hace que, bueno, pues que muchas veces se quede en el mismo sitio. Entonces, claro, no creo que sea tan fácil moverla al final, ¿no? No creo que sea tan fácil moverla. No tanto fácil, no creo que sea nada fácil tampoco, tal cual has explicado. Es más, pues eso, que a lo mejor a un partido político, centrándonos en el discurso político, sí que puede ser más complicado. Al final vemos como a lo largo del tiempo van variando su discurso hacia algo más centradito y más equidistante y demás. No tanto pues como un Elon Musk o cualquiera de estos bueno, pues a base de mega empresa y pasta y pasta y pasta, pues sí que vemos que van consiguiendo eso, ¿no? Nada, simplemente era eso. Sí, lo que yo también cuando, bueno, ponía ese concepto un poco de que se va ampliando la ventana de Overton, yo también la sensación que tengo es como que se va estirando, ¿no? O sea, al final unos tiran por un sitio, otros tiran por el otro y cada vez, digamos, como que la sociedad se va fragmentando, ¿no? Y eso es un poco ese momento en el que estamos ahora mismo, que como tira tanta gente de diferentes sitios, por eso se va estirando esa ventana, ¿no? Y cosas que todos al final nos concentramos alrededor de un relato común, ¿no? Que existe una mayor cohesión, esa cohesión de alguna manera se está rompiendo, ¿no? Debido a que tantos actores tiran de esa ventana con diferentes intereses. Entonces, seguramente eso es un poco lo que está pasando. Guay, pues entendido. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti. Gracias a ti, Fran. Y la pregunta que tenemos por el chat es de Candela. Dice, Javier, ¿nos puedes dar ejemplos de organizaciones privadas o públicas, es independiente, que estén usando diseño especulativo para informar decisiones y que te guste su trabajo? ¿Sabes si en España hay alguna organización haciendo esto a nivel político, regional, agencias, labs? Sí, hombre, en España, a ver, surgió el Instituto de Prospectiva creo que fue hace como unos 3 o 4 años. Y digamos como que en España, a ver, es una cosa que ha costado, pero que cada vez está entrando más. Y yo, por ejemplo, en banca sí que he estado en varios proyectos trabajando en todo esto. O sea, que es una cosa que poco a poco, pues como que está cogiendo más tracción, ¿no? En otros países igual como Estados Unidos o Alemania y tal y cual, lleva más tiempo. Pero aquí en España sí que es verdad que está empezando a coger un poco de tracción, ¿no? Debido precisamente a que vivimos tiempos inciertos y que de alguna manera yo también tengo la sensación de que muchas de estas metodologías van sustituyendo lo que es la estrategia tradicional, ¿no? Que al final había como un plan de negocio a largo plazo que se ejecutaba de manera invariable y se van dando cuenta de que esos planes de negocio a tan largo plazo pues ahora mismo ya no pueden funcionar debido al grado de incertidumbre en el que vivimos, ¿no? Entonces van calando estas metodologías, se van introduciendo poco a poco y bueno, y parece que la cosa va cogiendo tracción. Candela, ¿bien? ¿Algo más si quieres que preguntar algo más? Porque la pregunta era muy larga y igual la respuesta ha sido corta. Raro, Javier, porque tú hablas mucho. Sí, precisamente. Y muchas gracias. Precisamente no quiero enrollarme tampoco. Me ha sorprendido que fuera tan corta. Por eso bueno, Intento lo recordaba. autocensurarme, Sí. un poco. ¿Sí, no? ¿Qué Para darle fue? tiempo, Me encanta a los demás. escucharte porque me parece súper interesante, pero me llama la atención. Estaba buscando el Instituto de Perspectiva, además, para compartirlo por aquí, por el chat. ¿Es Instituto de Perspectiva y Análisis de la Realidad? ¿O no? ¿Es el de a nivel europeo, Comisión Europea? Ahora mismo no sé cómo lo titulan en su web, pero sí, el Instituto de Perspectiva. A ver. Instituto. Porque sí que salen, pero también de fuera de España, ¿no? Es algo creo que todavía, o sea, que estamos todavía incorporando y salen más de otros países que España ahora al buscar. Sí, Sí, lo comparto aquí en el chat. Era la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, ¿vale? O sea, a nivel gubernamental. perfectísimo. Como por aquí en el chat. Genial. Futuros.gov.es.
Genial. ¿Alguien más? Última oportunidad para hacer algún... Mira, Toño levanta la mano otra vez. Adelante, Toño. Ah, Sí, que estoy en caliente. Es una gilipollez seguramente, pero quiero decir, para analizar el futuro, se me antoja que hay muchos vértices, ¿no? Que hay muchas dependencias. Entiendo que siempre tienes que arrancar horallando todos los campos de investigación o acotas en una investigación. Mira, dejamos al margen estos campos, que por mucho que puedan tener cierta incidencia, es un raspe somero, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, a ver cómo lo aterrizo la pregunta. Es eso, tú tienes que hacer un estudio de futuros. En el futuro, joder, tú si quieres inferir cómo va a ser la ropa del futuro, pues no es un ejemplo así como bastante banal, no es solo estilismo, o sea, al final es eso, son corrientes culturales, en la claro. moda alberga muchos matices, ¿no? De los que absorbe. Entonces, a eso me refiero, con cualquier estudio de futuro que quieras trazar, el punto de partida es el mundo entero, por así decirlo. No, el mundo entero no tiene por qué ser, pero digamos que lo que dices sí que es interesante en el sentido de que deben involucrarse diferentes perfiles. O sea, normalmente, claro, cuando hablamos muchas veces de diseño, yo creo que sería un error también, pues imagínate que tenemos un proyecto en el que intentamos intentar anticipar cómo va a ser la moda del futuro. Yo creo que ahí deberíamos involucrar a diferentes perfiles. O sea, tendríamos que involucrar a antropólogos, sociólogos, gente, evidentemente, diseñadores, pero gente que también sepa de tecnología, porque al final eso es lo que da riqueza y credibilidad a nuestros escenarios, de alguna manera, ¿no? O sea, al final esos cambios en la moda no va a ser un tema simplemente de diseño de moda, ¿no? Va a responder seguramente a una serie de necesidades que pueden ser sociales, pueden ser de todo tipo. Entonces, claro, yo creo que en estos proyectos, al final es una disciplina como muy transversal, ¿no? O sea, cuantos más perfiles involucremos, más riqueza o más resolución van a tener nuestros Claro. escenarios, ¿no? Y mi Porque pregunta nos era un vamos a poco... quedar en una cosa muy, muy simplificada, ¿no? Muy Claro, mi pregunta lista. iba dirigida al final en si yo tengo que estimar un presupuesto, ¿vale? En el que tengo que incluir X perfiles, ¿cómo empiezas a decantarte por los perfiles que sí o cuáles no? ¿Sabes? Porque al final, claro, si necesitas un perfil de cada área, por así decirlo, cualquier cliente te dirá dónde vas. Sabes que mi bolsillo hasta aquí. Eso No, me... evidentemente, claro, luego está el mundo real y están las restricciones del mundo real y ahí es como que se quiere involucrar cada uno de los clientes, pero evidentemente, claro, o sea, A ver, a mí me parecen muy interesantes y creo que eso está dando cada vez más en las empresas, involucrar a perfiles, en estos casos, ¿no? También de escenarios de futuro, a gente que tenga que ver eso con la parte de antropología, de sociología, de todo este tipo de cosas, yo creo que pueden aportar mucho, ¿eh? Yo ahí los veo muy importante, incluso historiadores, ¿eh? Que Sí, sí. normalmente son perfiles que no se tienen en cuenta y al final hay muchas cosas a la hora de anticipar el futuro. Yo, por ejemplo, en la universidad, yo no estudié diseño, no existía ni siquiera la carrera, pero a mí también me empezó a llamar mucho todo esto del diseño de futuros porque yo vengo de estudiar humanidades, yo vengo de estudiar historia, ¿no? Y te das cuenta de que hay muchas cosas que parecen muy nuevas o que parece que no se han dado nunca, y cuando empiezas a estudiar historia, te das cuenta de que son cosas que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? No sé, lo que pasó en el COVID. O sea, coges la gripe española, ¿no? De 1919. Y muchos comportamientos, muchas cosas que pasaron entonces se han vuelto a repetir ahora, ¿no? O sea, te das cuenta que la historia se repite. Entonces, ese tipo de perfiles que a veces no se tienen en cuenta, yo creo que pueden aportar muchísimo en este tipo de proyectos. Evidentemente, pues claro, eso es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Claro, claro. Cada tipo de proyecto, pues pasará lo que pasará. Pero que muchas veces se suele tirar de expertos en innovación, de tecnólogos, de gente que viene del mundo de la tecnología, de este tipo de cosas, cuando se habla de futuros, y se deja de lado a todas estas personas que vienen más de la parte de las humanidades, ¿no? Y yo creo que tienen que aportar incluso más. Un poco lo que hablamos también en la charla, ¿no? Que suele ser más fácil anticipar esos escenarios de futuro cuando hablamos de tecnología y solemos acertar más, además, ¿no? Los famosos artefactos que salían en Star Trek, ¿no? Que eran como prototipos de diseño ficción de lo que iban a ser luego los teléfonos móviles o las tablets, y que ahí solemos acertar más, pero en los cambios sociales es donde solemos meter la pata, ¿no?
Entonces yo creo, y son los que sustentan todo lo demás, ¿no? Porque al final todos esos cambios tecnológicos responden a unas necesidades humanas. Se me ocurre que la industria del cine puede ser una buena fuente. Sí, claro. En la industria del cine, sí, por ejemplo, el caso de Minority Report, ¿no? Que salieron ahí muchos artefactos de diseño ficción que luego se hicieron realidad. Pero ni siquiera me voy tan lejos. Ayer me conecté antes o me puse la tele y Juegos del Hambre, la 2 creo que salía, y vi cómo se decía, la sociedad, cómo la pintaban con esos trajes extravagantes, tal cual, y empezó a ver cosas que se asemejan, que a priori lo que tú decías, que es un cambio demasiado radical, demasiado brilli, que si me pinto, modelo, no sé qué, y ayer viendo la película digo, hostia, esto se está empezando a dar. Y para mí, hace 5 años, ¿sabes? Me pareció muy curioso. Y a los clásicos de la ciencia ficción, Asimov y toda esta gente, al final eran buenísimos futuristas también, ¿no? O sea, además hay un caso como el de Asimov, que era un científico, pero también era un gran humanista, y era capaz de anticipar muchos escenarios, ¿no? del futuro. Hay que leer más ciencia ficción, sí, está claro. Hay que leer más ciencia ficción. Pero sí, o sea, lo interesante también de la ciencia ficción es que es como un sandbox, ¿no? Es un sitio que, por el hecho de ser ficción, tú puedes experimentar más con esos escenarios de futuro. Digamos como que cuando ya estás en proyectos realmente de negocio para una empresa, puedes arriesgar menos, ¿no? Pero digamos que en la ciencia ficción también se puede arriesgar más. Y puede ser un sitio muy interesante para especular, ¿no? Sobre posibles tecnologías nuevas o posibles cambios sociales. Bueno, al final se supone que estás trabajando en el terreno de la ficción y te puedes permitir también más lujos para experimentar, ¿no? Es interesante eso. Pues nada, que me ha gustado mucho la charla. Ya dejo molestar por hoy. Pues muchas gracias. Hombre, molestar no, nunca. Un saludo. No molestas. Muchas gracias, Toño. Y nada, muchas gracias, Javier. No sé si te apetece hacer un cierre, un segundo cierre, ¿no? Más allá de esa frase, consejo que dejaste, ¿no? De no es tan importante juzgar el pasado, sino el presente por el que seremos juzgados. Si te apetece decir algo más y nos despedimos. Pues muchas gracias por todos los que habéis estado aquí y nada, y que hombre, que os animéis a estar aquí en el curso también de futuros, ¿no? Que nos pegaremos ahí unas cuantas semanitas hablando de todas estas cosas.